¿Sabe una cosa? Ese nudo que lleva haciendo 20 años, sí, ese mismo, el que probablemente le enseñó su padre o su abuelo, es el ladrón silencioso de sus mejores capturas. Suena duro, ¿verdad? Pero es la pura verdad. Hoy no vamos a enseñarle a hacer nudos como en cualquier otro canal. Hoy vamos a hacer algo mucho más importante. Vamos a revelarle por qué su nudo de confianza es, estadísticamente, el que más peces le ha costado a lo largo de su vida como pescador. Así que quédese con nosotros, porque lo que va a descubrir podría ser la razón oculta detrás de esas roturas inexplicables que ha sufrido durante años. Piense en ello. ¿Cree sinceramente que su nudo es infalible? Si su respuesta es sí, déjelo en los comentarios ahora mismo. Me encantará leer su opinión después de que vea todo lo que tenemos que contarle. Empezamos. Para entender el problema, primero tenemos que entender nuestra propia psicología como pescadores. La pesca está llena de rituales, de costumbres. Nos levantamos a la misma hora, vamos a los mismos sitios, usamos los señuelos que nos han funcionado antes y atamos el nudo que aprendimos de memoria. Es un acto mecánico. Lo hacemos sin pensar, con los dedos moviéndose solos. Es parte del proceso, como poner el cebo en el anzuelo, y en esa rutina reside la trampa. Depositamos una fe ciega en ese nudo. Le damos un tirón seco para comprobarlo y, si no se deshace, asumimos que es perfecto, que aguantará lo que le echen. Es la mentalidad de, si funciona, no lo toques. Creemos que si nos ha servido para sacar cientos de peces, es porque es bueno. Pero no nos paramos a pensar en los peces que no sacamos, en las veces que la línea se rompió. Hoy vamos a romper ese ciclo de confianza ciega y a analizar, con datos y lógica, por qué esa costumbre es, en realidad, nuestro punto más débil. Vamos a empezar por el principio, la confianza ciega en lo conocido. Piense en cualquier jornada de pesca. Usted llega al puesto, monta su equipo, y lo primero que hace es empatillar un anzuelo o atar un señuelo. Y utiliza el nudo de siempre. ¿Por qué? Porque es cómodo, es rápido, y nunca le ha dado motivos para dudar. O eso cree. Esta confianza se refuerza socialmente. Ve a su compañero de pesca hacer el mismo nudo. Lo ve en revistas antiguas. Lo lee en foros de Internet donde alguien pregunta por un buen nudo y la mayoría responde con el mismo nombre. Se convierte en un dogma, en una verdad no cuestionada. Recuerdo a un viejo pescador, un hombre con décadas de experiencia, que juraba por este nudo. Decía que era el único que necesitaba. Sin embargo, en la misma conversación, se quejaba de cómo los grandes barbos del río le partían la línea, como si fuera un cabello. Él culpaba a la línea, al pez, a las piedras. Jamás se le ocurrió culpar a su nudo infalible. Esa es la trampa en la que caemos todos. La costumbre nos vuelve ciegos al eslabón más débil. Ahora, desmontemos un mito fundamental, el mito del nudo al 100%. A menudo escuchamos a pescadores decir, este nudo tiene una resistencia del 100%. Eso es sencillamente falso. Es físicamente imposible. Cualquier nudo que usted haga en una línea de pesca crea un punto de estrés y, por lo tanto, reduce su resistencia original. La línea, por sí sola, puede aguantar, digamos, 10 kilos. En el momento en que usted le hace un nudo, esa resistencia baja. El mejor nudo del mundo, el más perfecto, con suerte conservará un 98 o 99% de la resistencia. Los nudos buenos se mueven en la franja del 90 al 95%. Pero los nudos malos, o los nudos buenos mal ejecutados, pueden desplomar la resistencia de la línea
a un 50% o incluso menos. Esto significa que su línea de 10 kilos ahora podría romperse con una tensión de solo 5. El objetivo, por lo tanto, no es encontrar un nudo mágico del 100%, sino utilizar un nudo que minimice esa pérdida de resistencia al máximo posible. Y aquí es donde nuestro protagonista de hoy falla estrepitosamente. Muy bien, es hora de ponerle nombre y apellidos al culpable. El nudo del que estamos hablando, el que probablemente usted lleva usando durante décadas, es el nudo clinch mejorado, también conocido como Improved Clinch Knot. Sí, ese mismo, el que consiste en dar 5 o 6 vueltas sobre la línea principal, pasar el extremo por el ojal que queda junto al anzuelo, y luego volver a pasarlo por el bucle grande que se ha formado. Es, sin duda, uno de los nudos más populares y enseñados en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque es relativamente fácil de aprender, es rápido de hacer incluso con los dedos fríos, y cuando lo aprietas, da una sensación de solidez increíble. Se ve compacto, limpio, fiable. Es el nudo que aparece en la parte de atrás de casi todas las cajas de anzuelos. Es el primer nudo que la mayoría de nosotros aprendimos, y es precisamente esa popularidad y esa aparente fiabilidad lo que lo convierte en un enemigo tan peligroso. Es un lobo con piel de cordero que vive en el extremo de nuestra línea. Pero, ¿por qué se hizo tan popular si tiene un fallo tan grave? La respuesta es simple: la trampa de la tradición. Este nudo se popularizó en la era del monofilamento de nylon. El nylon es un material relativamente blando y con cierta elasticidad. Estas características ayudaban a perdonar el defecto de diseño del nudo. La presión se asentaba mejor y el material cedía un poco antes de romperse. Se transmitió de padres a hijos, de un pescador a otro, como una sabiduría ancestral. Este es el nudo que usaba mi abuelo, y sacaba peces enormes, y nadie lo cuestionaba. Además, su simplicidad es su mejor marketing. En un mundo donde hay cientos de nudos complejos, el clinch mejorado parece una solución fácil y universal. Funciona bien para peces pequeños y medianos, lo que refuerza la falsa sensación de seguridad. El pescador lo usa 100 veces con éxito en capturas modestas, y esa confianza ciega es la que le traiciona el día que engancha el pez de su vida. La tradición, en este caso, nos ha jugado una mala pasada. Analicemos ahora la anatomía del fallo. ¿Dónde está exactamente el problema en el nudo clinch mejorado? El problema no está en las 5 o 6 vueltas que le damos al principio. Esas vueltas están bien, distribuyen la fricción. El problema, el punto crítico y fatal, está en el último paso. Cuando usted pasa el chicote, el extremo de la línea, de vuelta por el bucle grande que se ha formado. En ese preciso instante, usted ha creado un punto de cruce. La línea principal, que viene del carrete, y el pequeño trozo de línea que acaba de pasar por el bucle, se cruzan en un ángulo de casi 90 grados. Visualícelo en su mente. Cuando el nudo se aprieta, ese punto de cruce se convierte en el lugar donde se va a concentrar absolutamente toda la tensión de la lucha con un pez. No es una presión distribuida, es una presión de corte, concentrada en un área microscópica. Es un fallo de diseño fundamental que convierte al nudo en su propio verdugo. Ahora imagine qué ocurre cuando ese nudo se somete a una tensión real y violenta. Usted ha clavado un pez grande. El pez corre, da cabezazos. La línea se tensa hasta el límite. ¿Qué pasa en ese punto de cruce fatal que hemos descrito? La línea principal, que está bajo una tensión enorme,
empieza a presionar con una fuerza brutal sobre el pequeño trozo de chicote que la cruza por encima. Y viceversa. Es como si tuviera dos hilos de acero muy finos y los presionara uno contra otro con todas sus fuerzas. ¿Qué acaba pasando? Uno corta al otro. O, en el caso de la línea de pesca, la fricción y la presión generan un calor intenso en un punto diminuto, debilitando el material hasta que cede. El nudo no se deshace, no. Eso es lo engañoso. El nudo, literalmente, se corta a sí mismo. La línea se rompe justo en el nudo, y usted se queda mirando el final de su sedal, a menudo con una pequeña colita rizada, que es la firma inconfundible de un nudo que ha colapsado por presión. Para que lo entienda mejor, usemos una analogía visual muy clara. Imagine que tiene un bloque de madera muy resistente. Ahora coja un trozo de cuerda gruesa y trate de cortar la madera frotando la cuerda contra ella. Le costará mucho, ¿verdad? Ahora coja un trozo de hilo de pescar muy fino y muy tenso y haga el mismo movimiento sobre la madera. Verá que el hilo fino, debido a la presión concentrada, empieza a marcar y a cortar la madera mucho más eficazmente. Pues esto es exactamente lo que su nudo clinch mejorado le hace a su propia línea. La línea principal, tensa como la cuerda de un violín, actúa como el bloque de madera. Y el chicote que la cruza por encima actúa como esa sierra de hilo fino y tenso. En cada cabezazo del pez, en cada carrera, esa sierra microscópica está trabajando, debilitando el punto más crítico de todo su montaje. Y usted no se da cuenta hasta que es demasiado tarde y solo oye el fatídico snap de la línea al partirse. Y si pensaba que esto era malo, espere, porque la cosa se pone peor. El problema del nudo clinch mejorado se agrava exponencialmente con el uso de las líneas modernas, especialmente con el fluorocarbono. El fluorocarbono se ha convertido en el material de referencia para los bajos de línea, por su increíble invisibilidad bajo el agua y su gran resistencia a la abrasión contra rocas y obstáculos. Son ventajas innegables. Sin embargo, el fluorocarbono tiene una característica que lo convierte en el peor enemigo de este nudo. Es un material mucho más duro, más rígido y con menos elasticidad que el monofilamento de nylon tradicional. Y esta dureza, que es una ventaja para resistir el roce con una piedra, se convierte en una desventaja mortal dentro del propio nudo. El material, al ser más duro, se comporta de una manera mucho más agresiva en ese punto de cruce fatal que hemos mencionado. No perdona tanto como el nylon. Pensemos en la rigidez del fluorocarbono como un enemigo silencioso que trabaja en su contra. Cuando usted ata un nudo clinch, mejorado con nylon, la relativa suavidad y elasticidad del material permiten que el nudo se asiente un poco mejor. Las líneas se amoldan una sobre la otra con algo más de benevolencia. Pero con el fluorocarbono no hay piedad. La rigidez del material hace que el efecto sierra de hilo sea mucho más pronunciado y eficaz. La línea que cruza por encima no se amolda, sino que muerde. Actúa como un verdadero filo de cuchillo sobre la línea principal. Por eso muchos pescadores que se pasan del nylon al fluorocarbono empiezan a experimentar roturas inexplicables en el nudo y culpan al nuevo material. Dicen, el fluorocarbono es frágil o no aguanta los nudos. La realidad es que el fluorocarbono no es el problema. El problema es usar un nudo con un defecto de diseño, que este material tan rígido se encarga de magnificar hasta el punto de la rotura. Ahora, dejemos las analogías y hablemos de datos.
No me refiero a las pruebas de laboratorio que hacen los fabricantes, donde una máquina tensa el nudo de forma lenta y progresiva en condiciones perfectas de sequedad y temperatura. Esas pruebas son útiles, pero no reflejan la realidad de la pesca. Hablemos de estadísticas reales, las que se obtienen en el campo, con las manos mojadas, con el frío, con la tensión repentina y violenta de una picada. En estas condiciones, el rendimiento del nudo clinch mejorado cae en picado, mientras que en un laboratorio puede dar un 85 o 90% de resistencia. En una situación de pesca real, un nudo ligeramente mal apretado, o con las vueltas no perfectamente ordenadas, puede bajar fácilmente a un 60%, o incluso a un 50%. Esto significa que usted está pescando, literalmente, con la mitad de la resistencia que cree que tiene. Es una ruleta rusa. Puede que aguante, puede que no. ¿De verdad quiere dejar la captura de su vida en manos del azar? Quiero que se detenga un momento y haga un ejercicio de memoria. Sea sincero consigo mismo. Piense en su vida como pescador. ¿Cuántas veces ha perdido un pez y ha recogido la línea para ver que se había roto sin más? ¿Cuántas veces ha sentido una picada brutal, ha clavado, ha notado un peso enorme durante un segundo y de repente, nada? La línea vuelve floja, sin el señuelo. Y usted se queda ahí, con el corazón en un puño, pensando, ¿qué ha pasado? La primera reacción es culpar a algo externo. Seguro que ha rozado con una piedra. La línea debía de tener un vicio oculto. El pez era un monstruo. No había nada que hacer. Atribuimos la culpa a factores que no podemos controlar, porque es más fácil que admitir que el error podría ser nuestro. Pero le lanzo una pregunta. ¿Cuántas de esas roturas misteriosas ocurrieron justo después de la clavada, con la máxima tensión inicial? Sospechosamente, ¿verdad? La próxima vez que le ocurra, si le vuelve a ocurrir, fíjese bien en el extremo de la línea que recupera. Si el final está deshilachado, con abrasión a lo largo de varios centímetros, entonces sí, probablemente fue una piedra, un tronco o los dientes de un lucio. Pero si el final de la línea es un corte relativamente limpio, a veces con una pequeña curva o un rizo en la punta, como si se hubiera quemado, entonces no busque más culpables. No fue la piedra, no fue un defecto de la línea. Fue el nudo. Ese rizo es la cicatriz que deja el colapso del nudo clinch mejorado. Es la prueba del crimen. La línea se ha cortado a sí misma en el punto de máxima presión. La mayoría de esas roturas que hemos archivado en nuestra memoria como mala suerte han sido en realidad fallos catastróficos de nuestro nudo de confianza. Y cada uno de esos fallos nos ha costado un pez. Sume todos esos peces a lo largo de 20 años. El número es, como poco, desolador. Permítame contarle una breve historia personal que ilustra esto a la perfección. Hace muchos años, pescando black bass en un embalse, tuve la picada de mi vida. La puntera de la caña se dobló hasta el agua. Clavé con fuerza y sentí un peso muerto, sólido, al otro lado. Sabía que era el pez que llevaba años buscando. La lucha fue corta y brutal, un par de cabezazos violentos, una carrera corta, y de repente, nada. La línea se quedó floja. El silencio. La sensación de vacío y frustración es algo que todo pescador conoce. Recogí la línea y vi mi señuelo favorito desaparecer para siempre. Durante semanas culpé a la marca de la línea. Este fluorocarbono es una porquería, le decía a todo el mundo. Parte con mirarlo. Pero años después, cuando empecé a investigar a fondo la dinámica de los nudos, entendí lo que realmente había pasado.
La firma estaba allí, en el extremo de mi línea, un pequeño rizo delatador. No fue la línea, fui yo. Fue mi nudo. Fue el clinch mejorado. Ese día aprendí una lección que valió más que aquel pez. Basta de hablar del problema. Hablemos de soluciones, porque existen y son más sencillas de lo que cree. No necesita aprender 50 nudos. Con que domine uno o dos que sean estructuralmente superiores, su pesca cambiará para siempre. Y la primera alternativa, mi recomendación número 1, es el nudo palomar. Si no lo conoce, búsquelo. A primera vista puede parecer un poco extraño, porque hay que pasar un bucle por el señuelo o el anzuelo. Pero una vez que lo practica 2 o 3 veces, se hace tan rápido como el clinch. Y su superioridad no es una opinión, es un hecho físico. El nudo palomar es, consistentemente, uno de los nudos más fuertes que existen, reteniendo cerca del 95 al 100% de la resistencia original de la línea en casi todas las pruebas, tanto de laboratorio como de campo. Es increíblemente fiable, y la razón reside en su diseño simple y genial, que evita por completo el fallo catastrófico del que hemos estado hablando. ¿Y por qué es tan increíblemente fuerte el nudo palomar? ¿Cuál es su secreto? Su diseño es brillante porque elimina el autolesionamiento. Piense en cómo se construye. Usted pasa un doble hilo a través del ojal del anzuelo. Luego hace un nudo simple con ese doble hilo. Y finalmente, pasa el anzuelo por dentro del bucle. Cuando usted aprieta el nudo palomar, no hay ningún punto en el que una sola hebra de línea cruce a otra en un ángulo agudo y bajo presión. La tensión se distribuye a lo largo de un lazo que abraza la línea principal. Es un sistema de reparto de cargas. En lugar de concentrar toda la fuerza en un punto microscópico de corte, como hace el clinch, el palomar la reparte de manera uniforme. Además, el hecho de que sea una doble línea la que pasa por el ojal del anzuelo proporciona una seguridad y una resistencia a la abrasión extra en el punto de contacto con el metal. Es, sencillamente, un diseño estructuralmente casi perfecto. La clave del éxito del nudo palomar y de cualquier gran nudo de pesca es la distribución de la tensión. Recuerde siempre este concepto. Un mal nudo crea un único punto débil, un cuello de botella por donde toda la fuerza intenta pasar y que finalmente se rompe. Un buen nudo es como un buen puente. Reparte las cargas a lo largo de toda su estructura para que ninguna parte sufra más de la cuenta. El palomar hace exactamente eso. La fuerza del pez se transmite desde la línea principal, se reparte por el lazo del nudo y llega al anzuelo de una forma mucho más equilibrada. Por esta razón, el nudo palomar funciona excepcionalmente bien con todo tipo de líneas, monofilamento, fluorocarbono y especialmente con el sedal trenzado, con el que otros nudos a menudo resbalan. Es un verdadero todoterreno. Aprender a cómo hacer el nudo palomar no es una opción, es una obligación para cualquier pescador que se tome en serio la fiabilidad de su equipo. Pero quizás el palomar no le guste, o le resulte incómodo para señuelos grandes. No hay problema. Hay otra alternativa fantástica, igual de fiable y quizás aún más versátil. Me refiero al nudo uni, también conocido en algunos lugares como nudo Griner. El nudo uni es otra obra maestra de la ingeniería de nudos. Es excelente para atar la línea a un anzuelo o señuelo, pero también es la base para uno de los mejores nudos de unión de líneas, el doble uni. Su principal ventaja es que es un nudo corredizo que se aprieta sobre sí mismo. Al igual que el palomar,
Su diseño es inteligente y evita los puntos de corte. Una vez que lo aprende, se puede hacer muy rápidamente y funciona a la perfección con casi cualquier diámetro y tipo de línea. Es la navaja suiza de los nudos, un recurso que le sacará de cualquier apuro con la máxima confianza. La verdadera inteligencia del diseño del nudo uni reside en cómo gestiona la presión. Cuando usted lo ata, básicamente está creando una serie de vueltas alrededor de la línea principal, y luego aprieta esas vueltas para formar un bloque compacto. Cuando un pez tira, la tensión aprieta aún más ese bloque de vueltas. El nudo se agarra a sí mismo con una fuerza tremenda. La fricción se distribuye a lo largo de todas las bobinas, no en un único punto de cruce. Por eso no se corta. Es un principio similar al de los nudos de los escaladores. Utilizan la fricción a su favor, en lugar de luchar contra ella. El nudo uni es una demostración perfecta de este principio. Si busca un nudo que sea fuerte, fiable, que no dañe su línea de fluorocarbono y que sea extremadamente versátil, dedique 10 minutos a aprender el nudo uni. No se arrepentirá. Llegados a este punto, espero que la idea principal haya quedado clara. El objetivo de este vídeo no es simplemente decirle, use este nudo y no aquel. El objetivo es provocar un cambio de mentalidad. El verdadero conocimiento no consiste en memorizar 50 nudos diferentes como si fuera un catálogo. Consiste en entender el por qué. Entender por qué un diseño es débil y por qué otro es fuerte. Se trata de mirar un nudo y ser capaz de identificar los puntos críticos. ¿Hay alguna línea que cruce a otra en un ángulo peligroso? ¿La tensión se distribuye uniformemente o se concentra en un solo punto? Cuando usted empieza a pensar de esta manera, se libera de la tiranía de la tradición. Ya no hará las cosas porque siempre se han hecho así, sino porque entiende los principios mecánicos que hay detrás. Y ese conocimiento es mucho más valioso que cualquier lista de nudos. Para terminar, quiero proponerle un desafío, un experimento personal. Durante su próximo mes de pesca, durante los próximos 30 días, prohíbase a sí mismo atar su viejo nudo de confianza. Olvídese del clinch mejorado. Bórrelo de su memoria muscular. En su lugar utilice exclusivamente el nudo palomar o el nudo uni para todo lo que ate. Al principio le costará un poco. Tendrá que pensar en los pasos. Pero en un par de salidas lo hará de forma tan automática como el antiguo. Y quiero que preste atención. Observe si esas misteriosas roturas de la nada disminuyen o desaparecen por completo. Observe si siente más confianza cuando está luchando con un pez grande. Estoy convencido de que la diferencia será tan notable que, al final del mes, se preguntará cómo ha podido estar pescando de otra manera durante 20 años. Acepte el desafío. No tiene nada que perder, y sí muchas capturas que ganar. Así que ahí lo tiene. El nudo que ha usado durante 20 años, el popularísimo clinch mejorado, tiene un defecto de diseño fundamental que, estadísticamente, le ha costado peces, muchos peces. El gran giro de guión, el momento revelador de todo esto, es darse cuenta de que la mayoría de las veces que culpó a su material, a la mala suerte o a una roca afilada, el verdadero culpable estaba en sus propias manos. Era una elección, una costumbre que nunca se había cuestionado. Entender esto no es un pequeño ajuste en su técnica. Es un cambio fundamental en su enfoque. Es pasar de ser un pescador que confía ciegamente en la tradición a ser un pescador que entiende la física de su equipo. Es recuperar el control sobre el que, a menudo, es el eslabón más débil de toda la cadena entre usted y el pez.
Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis profundo. Si este vídeo le ha hecho dudar, o si le ha convencido para probar algo nuevo, la mejor forma de agradecérnoslo es dándole a me gusta y suscribiéndose al canal para no perderse más secretos de pesca que casi nadie cuenta. Y ahora le dejo con la pregunta final para que la responda en los comentarios. Sea completamente honesto. ¿Está dispuesto Amuse a abandonar el nudo que ha usado toda su vida después de ver esto? ¿O cree que la costumbre es más fuerte que la lógica? Nos vemos en los comentarios y en el agua.